Es importante recordar algo que ya habíamos hablado anteriormente en otros videos. Cuando los padres esicastas hablan del conocimiento, no se refieren al concepto que manejamos nosotros en la actualidad, como el conjunto de información, de habilidades, de comprensión adquirida a través de la experiencia, a través de los aprendizajes, de la razón o de la observación. Eso es conocimiento para nosotros. Para los padres esicastas tenía una connotación totalmente diferente y es importante entender lo que significa conocimiento para ellos. El conocimiento o la ciencia espiritual para los padres esicastas es la realización propia de la operación del intelecto que, iluminada por la fe y por la gracia asistida, ¿verdad? Por la acción de la gracia de Dios, y en la medida que uno se va purificando, penetra progresivamente en ese conocimiento, ya sea en las razones de las cosas, comprendiendo las razones de las cosas, o en el logos de Dios, el verbo. Y de esa manera va adquiriendo un avance progresivo, va ascendiendo hasta alcanzar la contemplación y la teología. Recordemos que la contemplación es la percepción de las cosas, es poder entrar en el logos, en el misterio del verbo de Dios, y contemplar ahí las cosas. Y que la teología no es lo que nosotros entendemos la ciencia de Dios, sino que es el misterio mismo de Dios. Es decir, alcanzar la teología es alcanzar el misterio mismo de Dios, penetrar el misterio divino. Por lo tanto, es importante tener claro, tener los conceptos que manejan los padres esicastas, que evidentemente, dada la distancia que hay entre ellos y nosotros, los conceptos han ido evolucionando. También tenemos que tener en cuenta que son dos culturas totalmente diferentes. Estamos hablando de el Oriente ortodoxo y nosotros residimos en el Occidente, que para nada es ortodoxo. Todo esto implica una conversión en nuestra cabeza. Bien, entonces, la Filocalía nos plantea que aquella persona que alcanza el conocimiento, es decir, esta cualidad, esta realización propia de la operación del intelecto, de alguna manera puede disfrutar, puede acceder a los placeres, al gozo, que es el fruto del conocimiento, el gozo de estar en la presencia de Dios, el gozo de comprender las cosas, las razones de las cosas. De alguna manera, en la medida que avanzamos en este proceso de conocimiento, en la medida que por medio de la fe, asistidos por la gracia y realizando un proceso de purificación, vamos avanzando en este conocimiento, vamos de alguna manera percibiendo las cosas de forma diferente, percibiendo la creación de forma diferente. Nos vamos sensibilizando con las cosas y con las personas y con las situaciones. Vamos comprendiendo y vamos respetando, vamos generando equilibrio, vamos sintiéndonos parte de toda la creación. Bien, pero entonces es importante que en la medida que avanzamos tengamos ojo, cuidado.
Uno tiene que ser muy cuidadoso. Cuando nota que va avanzando en el camino espiritual, tiene que volverse más humilde. Tiene que entender que no es un logro propio. Uno puso lo suyo, que es la fe, y es el querer conocer y el querer profundizar. Pero es gracia de Dios, es por gracia que nosotros logramos este conocimiento. Es por gracia de Dios que logramos caminar y avanzar hacia esa meta, ese destino final, que es alcanzar el conocimiento espiritual pleno. Y entonces, en ese camino tenemos que tener cuidado de no caer en la vanagloria. Cuando estamos hablando de vanagloria, es jactarnos de que nosotros lo logramos. Sentirnos orgullosos de que nosotros logramos este conocimiento y el resto no lo logró. Tener la presunción de ser mejores que los demás, de ser elegidos y preferidos por Dios, de ser premiados. Eso es una gloria vacía, es una gloria falsa. De alguna manera, ya Evagrio Póntico y los padres del desierto en los apotegmas nos llaman la atención contra este vicio al que hace referencia hoy la filocalía. La vanagloria nos conduce al desastre. Y lo único que demuestra es que somos inexpertos, lo que demuestra es que estamos en camino, pero no hemos avanzado mucho. Lo que demuestra es que no estamos abiertos a la gracia de Dios. Lo que demuestra es que seguramente vamos a terminar muy mal, estrellados contra el piso. Y entonces, para poder evitar la vanagloria, la filocalía nos propone un camino. ¿Cuál es ese camino? Avanzar en el ardor, esforzarnos en la práctica de las virtudes. Es decir, trabajar profundamente en el desarrollo de nuestras virtudes, cultivarlas. ¿Por qué? Porque eso hace que nos vayamos transformando en personas aptas al reino de Dios, en personas capaces del reino de Dios, en personas abiertas a la experiencia del reino de Dios. Por lo tanto, recorramos este camino del cultivo de las virtudes, esforcémonos, pongamos en práctica el discernimiento y no trabajemos todas las virtudes juntas porque seguramente no vamos a avanzar demasiado. Vayamos cultivando de a una, primero unas, después otras. Cada quien sabrá dónde le aprieta el zapato y por ahí tendrá que empezar. Pero entonces es importante hoy tener en claro que el conocimiento espiritual tiene sus frutos, que son, de alguna manera, la meta hacia la que caminamos por este camino de la ezequía, por este camino de la búsqueda de Dios en la práctica monástica esicasta. Segundo lugar, que este conocimiento se logra por la fe que yo pongo en Dios, por la gracia a la que me abro y que Dios actúa, y por el proceso de purificación que se da en mí. Esos tres elementos me conducen al conocimiento. Y el producto final del conocimiento es poder penetrar el misterio mismo de Dios.
poder entrar a la presencia misma del seno de la Trinidad. Por lo tanto, hermanas, hermanos, pidamos la gracia que seguramente Dios nos la dará a cada uno en momentos distintos, dependiendo de las necesidades de cada uno de nosotros. Con esta enseñanza nos despedimos hasta la próxima semana. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.